Yo soy Pedro y estoy en la asociación Actecir. Simplemente nada, un minutito para deciros que os pongo aquí, os comparto una pantalla. A ver, está aquí. José, porfa, iPhone de José, si puedes silenciar, te lo agradezco. Se acopla. Ok. Muchas gracias. Pues lo que os decía, Actecir es la Asociación Catalana de Técnicos en Energía, de Climatización y Refrigeración. Es una asociación que se creó hace 35 años con solo socios unipersonales, profesionales, y que bajo su, digamos, paraguas, pues también hay colaboradores, empresas colaboradoras, como las que vais viendo que van pasando aquí, y su cometido principal pues, es ser realmente un punto de encuentro entre consultores, especialistas, técnicos y fabricantes, y generar conocimiento técnico sobre instalaciones técnicas. Además, los socios, que como decía, pues una asociación con más de 200 socios de toda Cataluña, pues por ser socios, una cuota muy baja, pues tienen descuentos muy importantes en eventos, tanto online como presenciales, en alquileres de equipos de medida, y tienen acceso a información digamos, privilegiada, como de entidades como colaboradoras, como pueden ser AFEC, ARRAE, el Cluster IAQ. Cada semana vamos haciendo webinars. La semana pasada hicimos webinars con el ICAEN, otros con fabricantes. Ahora acabamos de participar en una mesa redonda sobre la calidad de agua, del aire. Os lo recomiendo encarecidamente. Es súper interesante. Nada, dura 20 y pico minutos. Está grabado en YouTube y se hablan de conceptos a nivel de ventilación. Pues bueno, para los que estáis más familiarizados, pues algunas cosas que comentan pues ya estaréis habituados, pero muy interesante. Y bueno, pues tenemos, como os decía, pues vamos poniendo noticias sobre cosas de relevancia que pueden ser pues bueno, interesantes realmente para gente que nos dedicamos al mundo al mundo técnico. Sin más, voy a dar paso ahora a José Gallardo, de la empresa Salvador Escoda. José es el responsable de la división de frío, y hoy cuenta con los invitados Torin, empresa muy importante de compresores, y Chemours, una empresa de gases fluorados, que van a hablar, pues como hemos dicho antes, de soluciones para la refrigeración, y en esta transición que estáis viviendo los profesionales que os dedicáis al mundo de frío, a gases más eficientes y con menos contaminantes. Sin más, José Gallardo, no sé si estás por ahí. Estoy por aquí. Buenas tardes. Estoy atento. Aquí te veo. Venga, damos paso. Pues nada, que vaya todo muy bien, y muchísimas gracias a los tres por el webinar de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Dejo de compartir. A ver, aquí, todo tuyo. Venga. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros, y quiero primero pues agradecer este tiempo que vais a dedicar. Este tiempo vamos a dedicar a intentar resolver, a intentar desliar un poquito este mundo, esta trama que tenemos con los gases refrigerantes. ¿Vale? Muchos de nosotros, el mercado en general, hay una cierta incertidumbre, que no sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a dejar de ocurrir cara al año que viene. Porque sí que sabemos que hay unos ciertos gases refrigerantes, los cuales vamos a tener que dejar de utilizar. Ya hay muchos los hemos dejado de utilizar en fabricación, y muchos los vamos a tener que dejar de utilizar en reparaciones, incluso mantenimientos. Pero esta parte la voy a dejar a nuestro experto, ¿vale? Nuestro enlace es nuestra persona de consulta. Es un gran profesional en el mundo de los refrigerantes, es José Pedro García. Como bien ha comentado Pedro, trabaja en Chemours.
Chemours es, digamos, nuestro proveedor de gases fluorados, de gases refrigerantes, y es donde depositamos pues toda nuestra confianza y todo toda nuestra técnica. Para cerrar un poquito el círculo, contamos con Vincenzo Isgro y con Alberto Salazar, ¿vale? Que son técnico y comercial especialista del fabricante Dorin de compresor semihermético, fabricante italiano de prestigio, y nos van a contar, nos van a explicar cómo ellos, o sea, cómo es de fábrica, pues bueno, se adaptan a todo este tipo de soluciones y estas soluciones, sobre todo en refrigerantes, que nos va a dar José Pedro, ¿vale? Porque, bueno, es algo que tiene un vínculo, una relación muy, muy estrecha. Pensemos que la máquina frigorífica, el equipo frigorífico, lo diseñamos, lo montamos, lo fabricamos, nosotros lo distribuimos, y alguien le tiene que poner sangre en esa vena, ¿no? Eso es una máquina, es un cuerpo, es algo que necesita sangre, ¿no? Entonces esa sangre de la vena es lo que José Pedro nos va a explicar, ¿vale? Os voy a dar una pincelada, casi todos, bueno, espero, tenemos la suerte de que Salvador Escoda pues es una empresa muy conocida, ¿vale? Pero voy a dedicarle un minutito, ¿vale? A la compañía. Le voy a dedicar un minutito a Salvador Escoda. Salvador Escoda actualmente es una empresa de distribución, ¿vale? Digamos que ponemos en común, ponemos en mercado pues todas las soluciones que los instaladores, que el instalador, que el profesional necesita, ¿vale? Actualmente ya contamos con una plantilla que está en torno, incluso ya supera los 600 compañeros, los 600 trabajadores, y superamos ya los 80 puntos de venta. Actualmente estamos en plena expansión. Es una empresa que seguimos creciendo, estamos afectados como todos, ¿no? por el tema COVID, pero es algo ya que no queremos ni hablar, ¿vale? Este tema es algo, vamos a darlo como pasado, sigue estando entre nosotros, nos tenemos que adaptar a esas nuevas normalidades, pero bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir pensando en adelante, ¿vale? Es una empresa que sigue creciendo, ¿vale? Y más vamos a crecer y más queremos superarnos día a día en el próximo año y en los siguientes. Actualmente contamos con 7 diferentes unidades de negocio, donde la principal unidad que nos proporciona pues negocio es climatización, que está en torno al 60% de la facturación de la empresa. Le sigue ventilación con un importante peso en la compañía. Calefacción, energías renovables, de la cual Pedro García, el compañero Pedro García, es el jefe de división, director de la división de energías renovables. Refrigeración, que es mi dominio, soy el responsable de la división de refrigeración en la compañía. Recientemente incorporado gas, pero gas combustible, gas de combustión, ¿vale? Agua y bricolaje, ¿vale? Todas estas unidades son las que intentamos llevar al mercado pues, para dar estas soluciones, para crear este negocio y sobre todo para llegar pues, a todo instalador, pequeño, grande, mediano, iniciado. Bueno, yo creo que planteamos al mercado un abanico de posibilidades y un abanico de soluciones muy, muy, muy importante, las cuales, pues, bueno, no quiere decir que alguien de experto en ventilación no quiera dar un paso, dedicarse a climatización, pues oye, ahí estamos nosotros con un equipo de expertos que podemos ayudar, pues, bueno, un poquito a que cada uno pues crezca dentro de lo que quiera crecer en su negocio. Vale, ahora enseguida voy a dar paso a José Pedro García, de Chemours. Os voy a explicar un poquito cómo se va a desarrollar y con esto ya termino, cómo se va a desarrollar este webinar, esta presentación. Pedro va a hablar de su planteamiento, el futuro que vemos en los gases, nos va a explicar su solución en gases refrigerantes. Posteriormente va a pasar el equipo de Dorin y durante estas dos ponencias, estas dos exposiciones, entiendo que se van a generar dudas, consultas y preguntas, ¿vale? Entonces, para controlar el tiempo que queremos que a las 8, pues esto ya cada uno nos volvamos a dedicar a nuestras labores de final de día,
lo que sí os voy a pedir es que todas aquellas consultas, nadie se corte. O sea, vamos a hacer consultas, ¿vale? Consultar todo lo que dudéis, escribirlo. O sea, lo que para mí siempre es un error es no consultar. Aunque una consulta parezca que no es adecuada, siempre es adecuada. Alguien o sea, algo que yo dudo, seguro que hay alguien más que también lo está dudando. Entonces, para no interrumpir, en la barra inferior de la pantalla que estáis viendo, hay una pestañita que pone chat, ¿vale? Entráis en esta pestañita, entráis en este chat y en este chat anotáis la pregunta, ¿vale? Vais anotando. Después, al final, el tiempo que quede hasta las 8, lo vamos a dedicar a responder estas preguntas, ¿vale? Si no diera tiempo a responder, si no diera tiempo a responder estas preguntas, lo que sí que vamos a hacer, respondamos o no las respondamos, os vamos a enviar, como tenemos vuestro contacto por email, incluso tenéis la página web de la asociación de Actecir, vamos a crear un documento con las preguntas y el desarrollo de la respuesta de cada uno de los especialistas que hoy nos encontramos en la sala. De esa forma, pues bueno, tendremos ahí un documentillo donde todos podremos consultar pues tanto nuestras dudas como las del resto. ¿De acuerdo? Bien. Si posterior a la presentación a alguien se le ocurre alguna pregunta y si tiene alguna duda o sobre este tema o sobre cualquier tema que englobe el mundo de la refrigeración, ¿vale? Os dejo en pantalla, ahora en la pantalla que tenéis compartida, tenéis nuestro correo genérico de consultas de la División de Refrigeración de Salvador Escoda, ¿vale? Que es refrigeración@salvadorescoda.com. Cualquier consultita que tengáis, cualquier duda, pues no dudéis ahora, mañana, pasado mañana, semana que viene o cuando vosotros queráis, enviarnos la pregunta, que con gusto pues resolveremos. Siempre solemos responder. Si no llegamos nosotros, que lógicamente no llegamos siempre a todo, pues como podéis comprobar, hoy podréis comprobar, contamos con un equipo de profesionales que nos asesoran, que nos ayudan, que están precisamente pues para resolver toda la necesidad que vosotros tengáis. Bien, dejo de compartir esta pantalla, ¿vale? Yo ahora voy a ocultar mi vídeo, ¿vale? Y doy paso a José Pedro García, que nos va a exponer lo que desde Chemuse nos proponen como solución. Aquí. Perfecto. Entiendo que ya se me oye y se me ve. Perfectamente. Aquí en una esquinita, lo que no sé si quitar el vídeo para que no haya interferencias, porque con el vídeo se ve un poco más lento y total, para verme a mí, que soy siempre el mismo de siempre, con esta misma cara, pues igual puede ser aburrido. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, en teoría ya deben de estar viendo esta pantalla ahora. Entiendo que se ve, José, Ariadna. Perfectamente, José Pedro. Vale. Vemos la pantalla y te vemos en pequeñito al lado. ¿Me veis en pequeñito? Bueno, va, pues lo voy a dejar, que si no... Sí. No, sí, está bien, está bien. Vale, que no interfiera mucho en los datos, que es lo más importante. Mi cara no es lo más importante. Bueno. Perdona, José Pedro, perdóname solo un inciso porque me acabo de acordar, es que voy con el guión y un puntito se me ha ido. Solo comunicaros a toda la sala que toda esta presentación se está grabando y la vais a tener disponibles en la página web de la asociación para repetirla cuantas veces sea necesario. ¿Vale? Vale. José Pedro, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la asociación, agradecer a Actecir que esta muy buena iniciativa donde podemos hablar y comentar las últimas novedades en refrigerantes, en compresores. Agradecer, por supuesto, a Salvador Escoda y a Dorin, porque ellos también están aquí, también nos dan todo su apoyo. Y lo más importante, agradecer a todos los que están detrás de su pantalla escuchándonos. Son ya las 6, casi media de la tarde, es un poco tarde. Después de trabajar estamos todos cansados y nos ponemos todos aquí a escuchar lo que nos van a decir unos señores. Yo espero que sea interesante. Yo soy José Pedro García, yo soy de la empresa Chemurs. Les sonará más a lo mejor a DuPont, refrigerantes DuPont, que era como nos llamábamos antes, pero desde hace unos años Chemurs se desligó de DuPont y aunque seguimos teniendo toda la historia y todo el historial de DuPont, pues nos llamamos de otra manera. Nosotros
hemos estado desde hace más de 80 años en el mundo de la refrigeración con los gases de alta seguridad. Nosotros diseñamos el R12, diseñamos el 502, el 22, 404, 407, hemos participado en el 134 y ahora estamos trabajando con las nuevas gamas de gases refrigerantes de bajo impacto. Vamos a ver por qué tenemos que ir a esas gamas o por qué hemos estado desarrollándolas. Aquí tenemos más o menos el guión de lo que vamos a hablar hoy, de lo que voy a hablar yo, la reducción gradual de gases fluorados, por qué vamos hacia estos gases fluorados. Hablaremos de inflamabilidad y de su inclusión en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas desde hace unos meses, que están los A2L, antes solo estaban A1, A2 y A3. Hablaremos de los productos disponibles para 404, qué podemos utilizar en instalaciones con 404 o instalaciones nuevas que ya tenemos planteadas de 404 y lo mismo para 134A. Y luego pues una serie de conclusiones que será más o menos un resumen. Como ha dicho José, todas las preguntas, todo lo que puedan dudar o todo lo que puedan querer más información, tienen la parte del chat donde lo pueden escribir y luego al final de todo las responderemos. Aún así, si no pudiéramos responderlas a todas o le surgiera una pregunta más adelante, pues como también ha dado él su email, el email de Salvador Escoda de refrigerantes de refrigeración para que puedan consultarnos cualquier cosa que necesiten. Estamos a su disposición. Reducción gradual de gases fluorados. ¿Por qué vamos hacia gases fluorados más bajos? De más bajo PCA, perdón. El campo de la refrigeración aquí tienen que es algo que está en aumento. Yo llevo trabajando desde el año 96 en el campo de la refrigeración, bueno, un poco antes, porque antes estuve también en refrigeración en un supermercado, pero que son gases refrigerantes desde el año 96 y es un campo que sigue creciendo. Aquí lo pueden ustedes ver comparado con otros grandes consumos o grandes zonas de consumo, sectores de consumo como es la ropa, como son las cosas para casa, electrodomésticos, y muy por delante de otras grandes cantidades de producto que pensamos que podrían consumirse más. La refrigeración es un sector que sigue creciendo y que es muy importante a nivel mundial. Nuestra sociedad, la sociedad que tenemos ahora, no se concibe sin la refrigeración. Necesitamos la refrigeración para trasladar alimentos, para llevar alimentos desde su lugar de producción hasta el consumidor. Una gran ciudad con 15, 20 o más millones de habitantes que las hay no podría subsistir si no fuera por la refrigeración. Pero también tenemos la parte de la climatización que nos ayuda a tener una vida mejor y que nos es indispensable para muchas actuaciones, para procesos industriales o como estamos viendo, por ejemplo, ahora con la famosa vacuna que en algunos casos o algunas de ellas se van a tener que trasladar o transportar a menos 80 grados, con esas temperaturas necesitamos la refrigeración. Es un sector que va a seguir en aumento y somos los que nos dedicamos a este campo, nosotros como fabricantes o como distribuidores y ustedes como instaladores, los que tenemos que darle el valor que se merece. Es un sector que va a seguir aumentando. Aquí vemos que una de las pegas que tiene este sector es que consume mucha electricidad. La calefacción y la refrigeración representan la mitad del consumo energético europeo. Las emisiones, el total de las emisiones, el 78% vemos aquí que es la producción de energía. A ver si esto se ve, sí. El 78% es producción de energía. De ese 78%, el 47% se va a calefacción y refrigeración. Y solo el 20% de todo ese consumo proviene de energías renovables. Aquí tenemos otros sectores como el transporte y como la electricidad y vemos que en algunos casos hay más incidencia de energía renovable y en otros casos menos. Pero si nos centramos en refrigeración, vemos que el consumo energético es muy grande. Entonces, el consumo de la refrigeración va a influir mucho en las emisiones tanto directas como indirectas. Esto ha cambiado mucho desde el año 87. En el año 87, desde el primer protocolo de Montreal, en el que se empezaron a eliminar los famosos gases refrigerantes fluorados que destruían la capa de ozono, clorados en ese caso, como son los CFCs y los HCFCs. Los que lleven aquí más años trabajando habrán tenido la suerte de trabajar con el 12, con el 502 y tal vez con el R22, que ha sido más reciente, pero esos productos al tener cloro se tuvieron que ir eliminando.
Luego, en el 97, después de ya establecer las bases para hacer desaparecer los productos clorados, empezaron las legislaciones respecto a los gases fluorados, que son los gases que hacen efecto invernadero. Todo esto llega a la Unión Europea en el año 2015 con una legislación que nos va a marcar la utilización de los gases fluorados como mínimo hasta el año 2030. A partir del año 2030 hay otras legislaciones que siguen al protocolo de Kioto, como son las de Kigali, que ya serán a nivel global. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la legislación europea, que es la que nos afecta. Esta es la famosa reducción de cuota de la F-gas. Aquí vemos los diferentes años en los que además va bajando la puesta en el mercado. Quiere decir que nosotros, como fabricantes o distribuidores de gases refrigerantes, no podemos vender todo el gas refrigerante que queramos de gases fluorados, sino que tenemos que atenernos a unas cuotas máximas en toneladas de CO2. Aquí vemos una bajada importante que se dio en el año 2018. Recordarán que en el año 2017, cuando estaba terminando el año, subieron mucho los precios y en el año 2018 llegó a haber algo de escasez y los precios de los gases refrigerantes se dispararon. El año que viene, el año 2021, vemos otra bajada importante. Por ahora no se está viendo una subida importante de precios, no se está viendo que los gases refrigerantes estén desbocados, pero no sabemos lo que puede pasar. No sabemos cómo va a ser la demanda, si hubiera una demanda muy grande, qué es lo que pasaría, si hay una demanda más pequeña, qué es lo que pasa. Lo que sí que tenemos que tener claro es la tendencia que nos marca la Unión Europea a ir a gases refrigerantes con unos PCAs o GWP lo más bajos posibles. Aquí tenemos, donde yo estoy marcando, el año 2030, donde, como podemos ver, la media del PCA ya tiene que ser inferior a 400. Todo lo que esté por encima de 400 estará, en cierto modo, penalizado porque los fabricantes no podremos invertir toneladas de CO2 en la venta de esos productos. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque nosotros para la refrigeración necesitamos una serie de kilos de gases refrigerantes, sean los que sean, gases refrigerantes de todo tipo. Y eso nos da un valor de GWP o de PCA. Si no hacemos nada y seguimos utilizando productos con altos PCA, como por ejemplo estábamos utilizando el 404, aún lo podemos utilizar, pero según en qué condiciones, ya en muy poquitas condiciones. Si seguimos utilizando productos de alto PCA, como vemos aquí, los kilogramos que tendríamos disponibles serían cada vez menos. Solución: actuar ya, reducir los valores de PCA de los gases refrigerantes que vamos a utilizar, con lo que con los mismos kilos o incluso más, porque cada vez vamos a necesitar más kilogramos para la refrigeración, podríamos obtener unos valores de PCA incluso inferiores. Bajo tienen los límites también, porque la F-gas, además de marcar las bajadas en las cuotas y las bajadas de los PCAs, también marca las utilizaciones o los usos de diferentes refrigerantes. El más importante que tenemos ahora es que desde enero saben que no podemos utilizar productos con un PCA inferior a 2500 en instalaciones nuevas y para los equipos que tengan más de 10 kilos de carga, por ejemplo, de 404A, deberíamos de irnos solo a gas. O sea, solo podemos utilizar gas regenerado. Producto virgen podremos seguir utilizando el 404 hasta el 2030, siempre y cuando el sistema tenga menos de 10 kilos de carga. Esto solo recordarlo porque, bueno, hemos machacado todos durante muchos años de la F-gas y pienso que lo tienen más en mente. ¿De aquí qué nace? Nace la gama Opteon. Opteon para nosotros es como una evolución de Freon. Freon es nuestra marca. O sea, Freon es la marca registrada de los gases refrigerantes anteriormente de DuPont y ahora actualmente de Chemours en base HFC. Creamos la marca Opteon como una evolución, donde queremos tener como mínimo las mismas prestaciones, la misma capacidad frigorífica y incluso mejor eficiencia energética, menor consumo, que sean seguros, que sean sostenibles, por supuesto que no destruyan el ozono y que tengan el PCA lo más bajo posible, yéndonos a los límites de inflamabilidad lo más bajo posibles. Vamos a tener que empezar ya a hablar de gases algo inflamables.
Una disponibilidad comercial, tratamos de asegurar de que cuando nosotros lanzamos un producto al mercado esté disponible durante muchos años. No queremos sacar un producto y que dentro de 2 años ya no se pueda utilizar. Y que además, para la propiedad, y esto va a ser muy importante y cada vez más importante, le suponga lo mismo o incluso que sea menos. O sea, que la inversión inicial sea como mínimo la misma que tenía cuando estaba utilizando un equipo de 404, cuando se planteaba poner un equipo de 404, y que luego los costes de operación, de mantenimiento, de trabajar con ese sistema, sean como mínimo similares o, si puede ser, inferiores a los que tenía con los refrigerantes anteriores. Con todo esto nace Opteon, pero nosotros no podemos lanzar un producto al mercado sin antes trabajar con todos los actores del mercado. En concreto, pues nuestra gama Opteon ahora mismo ya está prácticamente aprobada por casi todos los fabricantes de componentes, pero además también instaladores, también cadenas de supermercados. Incluso les pondré el ejemplo porque las tienen ustedes muy cerca que están utilizando. Aquí tenemos a Dorin, intercambiadores, todo tipo de fabricantes de repuestos están involucrados a la hora de aprobar estos productos para poder ser utilizados con sus componentes. Inflamabilidad. Como ya he comentado, una de las características que tienen ya estas nuevas gamas de refrigerantes es que, por desgracia, son algo inflamables. La inflamabilidad normalmente está comprometida con el PCA, con el efecto invernadero, porque se basa sobre todo en la estabilidad de la molécula en la atmósfera. Si la molécula es menos estable, tiene un PCA más bajo. Como nos tenemos que ir a PCAs muy bajos, pues ya empiezan a entrar, empecemos a tener en cuenta este tema de la inflamabilidad. Los refrigerantes A2L es una clasificación que no existía hasta el año 2016, no existía, teníamos A1, los productos no inflamables, como hemos estado utilizando, 404, 134, 410, 407. Existía la A2, un ejemplo es el 152A, aunque es muy poco utilizado, y existía la A3, que son ya sobre todo los hidrocarburos que son altamente inflamables, propano y butano. Y teníamos algo como una B2, donde teníamos el amoníaco, que ahora está clasificado como B2L. ¿Por qué nace la clasificación A2L? Porque los productos no son totalmente no inflamables como los A1, pero tampoco son no inflamables, tan inflamables como los A2. Básicamente, aquí a la derecha tienen las características de los refrigerantes A2L. La propagación de la llama es menor de 10 centímetros por segundo, es muy baja, con lo que prácticamente el refrigerante se apaga. Si por casualidad se inflama, que es muy difícil, el mismo se apaga. Y se crea esta nueva clasificación. Evidentemente también tratamos de que sean A, no B. Los B son los que tienen toxicidad y los A son los que no tienen toxicidad. Vamos a entrar un poquito más en las características de inflamabilidad. Aquí tenemos comparados, por ejemplo, un A3, un A2, un B2L y un A2L. El límite inferior de inflamabilidad son lo que nos va a marcar cómo lo utilizamos luego para el tema de las cargas, qué cantidad vamos a poder cargar. En eso se va a basar el reglamento de seguridad basado en la N378. Es muy importante, que sería la cantidad mínima a partir la cantidad máxima que puede haber, a partir de la cual ya sería inflamable, es el límite inferior. La energía de activación también es muy importante porque, por ejemplo, el propano tiene una energía de activación de 0,25 milijulios. Una simple chispa de estática ya puede producir 200 milijulios. Es suficiente para inflamar de sobra el propano. Sin embargo, estos productos tienen, los refrigerantes A2L, tienen una energía de activación muchísimo más alta. Hacen falta mucha energía para que se inflamen. Aquí tenemos la velocidad, por ejemplo, pues tenemos 46 centímetros por segundo para el propano frente a 1,6 del 454C. La llama prácticamente no se propaga. Y esto, el último, sería la energía desprendida cuando el producto se inflama. Vemos que además desprenden muy poca energía. Eso hace que sean productos totalmente seguros en el manejo. Estos gases refrigerantes, como he comentado, se crea esta clasificación, pero en España no existía un sitio donde estuviera reflejado qué hacer con estos refrigerantes y que la reconociera. La N378 es la normativa a nivel europeo, pero en España no estaba plasmada. Esta ley es del 27 de septiembre del
del 2019, publicada el 24 de octubre y entró en vigor el 1 de enero del 2020, o sea, todo lo que va de año. Y aquí ya aparecen los gases refrigerantes 2L. Tenemos luego, tiene varias disposiciones, una instrucción y luego los apéndices, que serán en los que nos fijaremos para para determinar las cargas máximas de estos productos. Aquí tenemos 2L, que ya está clasificado, categoría de local por accesibilidad, tipo de ubicación, lo vamos a ver ahora mismo. La categoría de acceso. La categoría de acceso es dónde está situado el sistema referente a las personas que pueden acceder al local donde está. Por ejemplo, el acceso A sería el acceso general. Hospitales, juzgados, prisiones, teatros, supermercados, tiendas, donde puede entrar cualquier persona. O sea, un sistema está en un local donde puede entrar cualquier persona. El acceso supervisado ya está, el sistema ya está en un local que puede ser oficinas, laboratorios, donde no entra todo el mundo, sino que ya hay un acceso supervisado de personas. Entran los trabajadores o las personas de esa empresa, pero no entra nadie más normalmente, y si entra alguien siempre está supervisado. Y luego el acceso autorizado son los accesos, el sistema está en locales donde las personas que acceden al sistema o que pueden acercarse al sistema son personas que son ya autorizadas. Por ejemplo, centros de fabricación, industrias químicas, alimentarias, de bebidas, áreas restringidas de supermercados, salas de máquinas. Ahí solo hay acceso autorizado. También dependerá de dónde ponemos el sistema. Tenemos 4 posicionamientos. Primer posicionamiento es todas las partes con refrigerante están dentro del espacio ocupado. Por ejemplo, pues frigoríficos portátiles, botelleros, los enchufables, todo el equipo está dentro. El tipo 2 es ya una instalación partida, en la que tenemos un compresor o una parte de la instalación que está en una sala de máquinas o en el exterior, y luego tenemos una parte que suele ser la parte de la evaporadora, que está dentro de la sala a refrigerar. La categoría 3 es toda la sala toda la máquina está en una sala de máquinas o en el exterior. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos productos caloportadores, glicol, entre otros, que nos hacen la transferencia de la máquina al interior de la vivienda. Y luego el tipo 4, que sería ya en envolvente ventilada. Son productos diseñados especialmente. En base a esto, vamos a poder realizar todas las cargas. Aquí ha aparecido que, bueno, pues que tenemos otras diferencias adicionales en algunas tablas, como confort humano, porque en climatización es un poco diferente. Yo, como esta charla la hemos dirigido a refrigeración, vamos a ver las consideraciones para refrigeración. Hay una carga mínima, que es M1, que no tendría ninguna restricción. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, están 2 gases refrigerantes de los que hablaremos ahora, el 454A y 454C, y uno que es bastante conocido ya porque se está utilizando mucho en climatización, que es el R32. Esta sería la carga máxima sin ningún tipo de restricción. Aquí no tendríamos que hacer absolutamente nada. Compramos la máquina, la puede instalar cualquier instalador, la pone y ya está. Si nos vamos ya a instalaciones en las que debemos o podemos tener más carga de refrigerantes, ya tenemos que tener en cuenta toda esta serie de condicionantes. Si nos vamos a M2, la M2 se basaría en las condiciones del apéndice 3. Podríamos tener una carga máxima que sería 16 veces 16 por el límite inferior de inflamabilidad, que es lo que habíamos visto antes. Si nos vamos a M3, en base al apéndice 4, entonces ya podría ser 130 por el límite inferior de inflamabilidad. Siempre teniendo en cuenta que los gases A2L se multiplica además por 1,5 por la menor inflamabilidad que tienen respecto al A3. Resumiendo, la máxima carga, por ejemplo, de 454C, que sería M3 por 1,5 según el apéndice 4, son 56,75 kilos por sistema. Esto es por sistema refrigerante. La sumatoria de refrigerantes luego veremos que nos afecta solo cuando la sobrepasamos. Si nos vamos, por ejemplo, a otras consideraciones, como es un tipo de ubicación 2 y inferior a una persona por cada 10 metros cuadrados, esto sería, por ejemplo, una instalación industrial, una instalación de tipo 2, una instalación partida de tipo industrial. Veríamos que además no tiene límite de carga. Por supuesto, una instalación que esté totalmente fuera del local
será siempre sin límite de carga. Las grandes enfriadoras no van a tener nunca ningún límite de carga. Esto nos ayuda bastante, porque sabemos hasta dónde podemos instalar o qué cantidad de refrigerante podemos instalar en cada instalación. Esto está todo sacado del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. No, lo tienen todo ahí, es simplemente ir a los apéndices, ir a las instrucciones técnicas y ahí lo tienen todo bastante bien explicado. Cuando pasamos de la carga M1 a la M2, empiezan a tener en cuenta las medidas de seguridad adicionales. Tenemos que tener en cuenta la ubicación, no nos vamos a exceder nunca de la máxima carga que hemos visto antes. Y las medidas adicionales, esta tablita también está todo sacado de la tabla, pueden verlas aquí. Tenemos las características, el sistema está en clase ubicación 2, no excede de M3 por 1,5, hemos visto que no será nunca, en nuestro caso, del 454C superior a 56,70, los cálculos de la ventilación mínima o la ventilación adicional, la unidad interior está protegida por daños de hielo y rotura, solo se usan juntas permanentes, las tuberías están protegidas contra daños accidentales causados por factores ambientales, el cierre no es hermético y aquí tienen las medidas adicionales a aplicar para pasar de un paso a otro, como son ventilación mecánica, alarmas sonoras y válvulas de seguridad. Válvulas de seguridad tanto de corte de refrigerante como de corte de suministro eléctrico en las máquinas. Esto sería un ejemplo donde vemos M2, primero vemos M1 por 1,5, que sería aquí, donde no habría ningún límite, porque luego los límites los vamos a tener basados en el volumen de la sala. Aquí tienen los volúmenes, los diferentes volúmenes de la sala. Esta sería con una ventilación normal. Aquí tendríamos con una medida de protección y aquí tendríamos con dos medidas de protección adicional. Porque si la sala va siendo más pequeña, tenemos que meter más medidas de protección. Cuando la sala es más grande, las medidas de protección son menores en número. Y siempre el límite superior de M3 por 1,5. Esto es por sistema. Podemos tener varios sistemas que tengan cuya sumatorio de cargas puede pasar de este M3. Simplemente que en ese caso tendremos que hacer un análisis de riesgos. Aquí tienen las medidas adicionales. Como ya he comentado, no son unas medidas adicionales que nos inventemos cualquiera, sino que son las que las que recoge el reglamento. Requisitos para los instaladores, que esto es muy importante que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan, lo que les van a pedir. En España tenemos el instalador de nivel 1 y el instalador de nivel 2 y luego los instaladores de RITE. En el caso del instalador de nivel 1, que está autorizado para montar equipos de hasta 30 kilovatios o varios equipos cuando la sumatoria no sea superior a 100 kilovatios, en ese caso el instalador de nivel 1 puede utilizar refrigerantes A2L, hasta hace poco no podía porque tenían que ser refrigerantes A2 y tenía que ser instalador de nivel 2, ahora sí que puede, simplemente con una memoria técnica, un certificado de instalación del personal para el manejo de A2L, que es el certificado que obliga la FGAS a tener antes del 2021, en el que se habla de las nuevas tecnologías, el certificado de la instalación eléctrica, las declaraciones de conformidad de los componentes. Los componentes sí que tienen que tener todos la declaración de conformidad para ser utilizados con gases refrigerantes A2L. En caso, por ejemplo, de los compresores, lo veremos ahora luego con Dorin. Necesitan un contrato de mantenimiento y el análisis de riesgo solo en caso de que se sobrepase la carga máxima de refrigerante. Caso de que nos pasáramos de esos 56,7 kilos con el 454C, sí que deberíamos de hacer un análisis de riesgo. Si no, no sería necesario. En el análisis de riesgo ya deberemos de indicar las medidas que vamos a implementar dentro de las medidas que hemos visto antes para permitir esas cargas o ese aumento de carga. En el caso de la empresa de nivel 2, son las que hacen o unidades simples con más de 30 kilovatios o varias unidades con el sumatorio superior a 100 kilovatios. En ese caso, ellos tienen que realizar un proyecto y dentro de ese proyecto sí que va a ir incluido siempre el análisis de riesgo, porque se supone que si montamos instalaciones con más de 100 kilovatios,
o equipos con más de 30, ya nos estaremos cerca de pasar las cargas. Si no pasamos las cargas, no sería tampoco necesario. El certificado técnico de dirección de obra, certificado de instalación, certificado de instalación eléctrica, lo mismo, la declaración de conformidad y el contrato de mantenimiento. Esto facilita mucho las cosas para los instaladores porque, sobre todo, empresas instaladoras de nivel 1 hay muchísimas en España y pueden perfectamente trabajar con gases refrigerantes A2L. Más consideraciones a tener en cuenta para el instalador, pues por ejemplo utilizar los envases homologados. La válvula siempre será con rosca izquierdas, hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar mangueras y accesorios. Las presiones de prueba deben de ir grabadas, debe de llevar el pictograma de inflamable y el guardaválvulas debe ser en rojo. Esto es siempre obligatorio. Por muchas veces ustedes compran una botella grande y lo traspasan a botellas pequeñas para poder manejarlas con las furgonetas para el servicio. Tengan en cuenta estas consideraciones. Por supuesto, tener una máquina de recuperación adaptada para refrigerantes A2L, una bomba de vacío, detectores de fugas, manómetros, todo el material adaptado para A2L. Evitar fuentes de calor, evitar llamas, como ha sido siempre. Los gases refrigerantes llevan aceite, el aceite es inflamable, siempre hemos intentado huir de las llamas, evitar chispas, evitar descargas y sobre todo la ventilación. Cuando estamos trabajando, siempre en zonas de ventilación. Y esto es un programa que hemos puesto nosotros en nuestra página para que puedan realizar rápidamente el cálculo de la carga y más o menos les dé una orientación de las cargas que pueden utilizar. Aquí ya les he comentado, por ejemplo, pues según los apéndices, por ejemplo, tendríamos esta serie de cargas para este producto. Esto son unas indicaciones, por supuesto esto no sustituye a la legislación, están basados en la N378, en España nos tenemos que ir al reglamento de seguridad que se basa en la N378, pero bueno, siempre es una indicación importante o interesante para ustedes para poder ver qué cargas máximas poner. Voy a ir un poco más, no sé, rápido, porque me estoy enrollando demasiado tal vez. Vamos con productos de sustitución para el 404A. Nosotros hemos desarrollado dos refrigerantes, 454C o XL20 o 454A o XL40. Aprobados ya los dos por la mayoría de fabricantes de componentes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues, por ejemplo, el 454A es el que desarrollamos primero. Es un producto que se parece mucho al 404, pero con un PCA de 238. Eso nos va a penalizar, sobre todo en España, porque los refrigerantes por encima de 150 llevan el impuesto especial. Entonces, desarrollamos el 454C, que se comporta más parecido al R22. Tiene un poco menos de capacidad del 454A, pero por contra tiene mucha mejor eficiencia energética. Los dos son ligeramente inflamables, A2L, y los dos son compatibles con los lubricantes poliolester. El sistema es exactamente el mismo que hemos estado trabajando con 404 o con 449 o con otros sustitutos de la gama. No tiene grandes diferencias a nivel externo. A nivel interno sí, porque ambos usan componentes homologados para trabajar con refrigerantes A2L. Pero el manejo para ustedes es básicamente el mismo. Aquí tenemos comparativas con el 404, el 449, 454C y 454A. Vemos que el 454A sería el mejor producto respecto al 404 porque tienen mejor el COP, o sea, mejoran el COP, van a consumir menos energía para la misma capacidad frigorífica y eso es muy importante también para los tiempos que vienen, porque cada vez el consumo energético va a ser más importante, que sea lo menor posible, ir reduciéndolo. Nos vamos a centrar nosotros más en el 454C por el tema de los 150. Aquí tienen el PCA de 146 y 238, que es lo que nos va a marcar sobre todo en las legislaciones. Y en España viene marcado por la tasa. Aquí tiene una comparativa de los dos, más o menos son similares. Sí que decimos siempre que el 454A tiene una capacidad de enfriamiento mejor que el 454C, pero la mayor ventaja para España va a ser esta, que el 454C está exento de impuesto de gases fluorados. Ya hay muchas instalaciones en marcha. Aquí tenemos, por ejemplo, una industrial
En el campo industrial es mucho más sencillo de utilizar porque no tenemos límites de carga. Y aquí vemos pues, una instalación que lleva funcionando desde hace más de un año y funciona perfectamente con 454C. Y como pueden ver, los componentes son componentes que estamos acostumbrados a utilizar. Evaporadores de Gundner, Bitzer, Carel. Luego nos presentará Dorin su catálogo, por donde podemos ver que son los componentes que hemos estado utilizando siempre. Vamos a ir un poco más allá en refrigeración comercial, que es donde tenemos también un campo bastante amplio. Aquí ponemos refrigeración comercial centrarse en emisiones totales. ¿Por qué? Porque lo más importante a partir de ahora ya no van a ser solo las emisiones directas, sino las indirectas. 404 era el que más se estaba utilizando. Se utilizaba para casi todo en refrigeración comercial. Pero el mantenimiento, pues no se hizo el mantenimiento que se forzaba a hacer en las famosas F-gas, muchas fugas y un PCA muy alto. Entonces, eso hizo que, aunque tenga muy buena eficiencia energética y funcione muy bien, no es el producto que se puede utilizar ya a partir de ahora. Los usuarios, el cliente del supermercado ahora se encuentra con que tiene, el supermercado se encuentra con que tiene muchas opciones. Tiene ahora mismo desde sistemas integrales de 290, los famosos enchufables de propano, tanto enfriados por aire como enfriados por agua, sistemas de bajo PCA menor de 1500, sistemas nuevos de HFO con 150, sistemas de circuito secundario de propano-glicol 134 o CO2 en su crítico, CO2 bombeado, sistemas de CO2 transcrítico. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Qué es lo que el instalador le puede proponer a su cliente? ¿Qué hay en el mercado? Ahora mismo hay muchísimas soluciones. Las grandes cadenas de supermercados han empezado ya a pensar, ya hace unos años, y dijeron, bueno, pues que vamos a ver qué elegimos para los próximos años. Y en concreto Asda, que es una cadena de supermercados muy importante en Inglaterra, hasta hace poco pertenecía a Walmart, que es la mayor cadena del mundo de supermercados, pues ahora se separaron hace unos meses. Asda dijo, vamos a estudiar qué pasa y qué solución adopto yo de cara, ya no de cara a un año o dos, sino de cara a 10, 15 o 20 años, algo a largo plazo. Y contrata a una empresa que se llama Wave Refrigeración, que es una empresa especializada en hacer tanto estudios como instalaciones de gases refrigerantes. Estos señores son bastante conocidos, han recibido muchos premios y son los que se van a poner junto con Asda a pensar, a decidir qué van a hacer por los próximos años, teniendo en cuenta siempre el coste, ya no solo la inversión inicial, sino también el coste de vida a 10 años, la eficiencia energética, los gastos de operación, las emisiones indirectas, la sostenibilidad, cumplimiento de legislación y emisiones totales, porque la legislación va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Comparando con lo que tienen ahora, ¿qué debe de tener una instalación? Ustedes piensan como instaladores, ¿qué debe de tener una instalación para sustituir a la que están utilizando ahora? Primero, igualar el rendimiento frigorífico. Como mínimo, que funcione igual, que nos dé la misma capacidad de frío. Luego, pues igualar o mejorar las prestaciones energéticas. Si consume menos energía, mejor para nuestro cliente porque va a pagar menos en la factura de la luz. Luego, igualar el periodo de vida. O sea, que no lo tengamos que cambiar dentro de un año, 2 años, 3 años, sino que nos dure 5, 10, 15, 20 el periodo de amortización y más allá. Luego, igualar o mejorar el coste de la propiedad, que nos cueste como mínimo lo que nos cuesta el mismo sistema que tenemos ahora, incluso menos, pues mucho mejor. Y además, y muy importante para el instalador, es que sea fácil de instalar y de mantener. También es muy importante para el dueño de la instalación porque no puede depender a lo mejor de una empresa de una instalación y una empresa que utilizan una tecnología muy compleja y que a lo mejor puede darles un servicio más lento o más pobre. Mientras que a la vuelta de la esquina del supermercado tiene un instalador que es el que le ha hecho las instalaciones toda la vida y que les puede trabajar con una instalación que sea muchísimo más sencilla. Facilidad de instalación y mantenimiento, muy importante para el instalador. Estos señores hacen un estudio en varias zonas, en una zona fría, en una zona cálida y en una zona moderada. Toman Helsinki, Leicester y Sevilla. Y además tienen en cuenta pues, los costes del factor de CO2, los costes de electricidad, tienen en cuenta un montón de cosas. No solo lo que cuesta la instalación, sino luego también pues, lo que va a costar mantenerla durante muchos años. Sacan un montón de números y vamos a ir resumiéndolos. Aquí vemos
el coste inicial, lo que nos cuesta esta instalación respecto a otras instalaciones. Y vemos que todas estas instalaciones que hay a la derecha, transcríticos, todos los sistemas transcríticos, todos los sistemas con CO2 y luego unas enfriadoras con propano, son más caras, las inversiones son más caras. Más baratas tenemos los integrales enfriados por agua y los enchufables y el 449, pero como tiene un PCA de 1397 no lo podemos ver a largo plazo. Y vemos que el 454C está muy bien posicionado. Es más económico que todas estas y un poco más caro que estas de aquí. Si vamos más allá, al coste del ciclo de vida a 10 años, donde ya tenemos en cuenta el coste inicial, el mantenimiento y el gasto de energía. Y ahí ya vemos que el 454C es la mejor opción con un PCA inferior a 150. El 449 también lo sería, pero no lo podemos mantener a largo plazo por el tema de los límites de PCA. Y todas las demás instalaciones, incluso las que tienen un coste de inversión más barato, luego tienen un coste mayor por el consumo energético. Esto es muy importante para sus clientes, para el instalador. Luego, además, nos vamos a los costes de emisiones totales. Y ya aquí vemos que una vez las emisiones directas, que son las que están en verde, son muy pequeñitas, es más importante las emisiones indirectas. Y dirán, ¿por qué va a ser importante esto? Porque en las emisiones indirectas se van a basar las legislaciones medioambientales a partir de ahora. Y si hay más emisiones, como hemos visto que la producción de energía eléctrica tiene muchas emisiones, pagaremos más. O sea, los equipos que más emitan indirectamente son los que más van a pagar en la factura de la luz. Y esto es muy importante también para el instalador y para el usuario final. Yéndonos un poco más allá, vamos a comparar un poco con el tema de lo que se haya llegado a llamar la solución, como es el CO2, pero vamos a ver por qué nuestra solución puede ser incluso mejor que la del CO2. Hace unos años, cuando el CO2 se comparaba con el 404, pues evidentemente las emisiones totales eran mucho mejores en el caso, o eran mucho menores en el caso del CO2. Y el coste del ciclo de vida es más caro, pero las emisiones totales seguían siendo más importantes, seguían pesando mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, las comparativas con el 404 y vemos que seguían pesando mucho las emisiones totales, las emisiones directas y las indirectas, porque las directas eran muy altas. Las emisiones directas del 404 eran muy altas pese a la mejor eficiencia energética. Pero si ya empezamos a poner los productos A2L, ya vemos que las emisiones, una vez hemos quitado el tema o la pega de todas estas grandes emisiones directas, las emisiones indirectas son menores y empiezan a coger bastante más importancia en las tres ubicaciones que hemos comentado. Lo estamos comparando en este caso con un CO2 antiguo del año 2015, que es el normal con el booster, con el flash gas. Vamos a ir más allá y lo vamos a comparar con otras opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el coste de vida a 10 años de la misma solución, del CO2 con booster. Y vemos que tanto el XL40, que era el 454A, como el 454C ya están mejor posicionados en cualquiera de las ubicaciones, tanto en la más fría como en la más cálida. Aquí, como ya he comentado, vamos a ver las tecnologías que había para CO2, que vemos que han ido mejorando y que en cada zona hay unas tecnologías que van a utilizarse más. Por ejemplo, en Sevilla, la tecnología del eyector, que es la más avanzada, es mejor que la de booster. Pero aún así, el XL20 tiene menos emisiones totales y un coste de ciclo de vida inferior al que puedan tener las soluciones con CO2. Quiere esto decir que si nos vamos hacia este tipo de soluciones, vamos a tener menos emisiones y menos coste de ciclo de vida. Todo muy importante o cada vez más importante para el instalador. Aquí vamos marcándolos y los vamos viendo el que va a funcionar, el que va a ser mejor, que no quiere decir que los otros sean malos, pero estamos diciendo nosotros que la opción mejor es esta. ¿Qué significa esto? Pues que en principio los sistemas de booster parecía ser una buena solución, pero los sistemas son más complejos, elevados costes, la baja eficiencia energética.
el CO2 tiene una eficiencia energética muy baja, por lo que hay que ponerle compresores en paralelo, intercambiadores internos, eyectores para poder aumentar, que eso también va creando complejidad en el sistema. Los productos A2L consiguen hasta un 21% menos de emisiones a 10 años, con un coste del ciclo de vida inferior. Esto es muy importante para el usuario. Va a pagar menos por el equipo y va a pagar menos en la factura de la luz. Y luego la famosa huella de carbono, la reducción de huella de carbono, también es muy favorable a los productos A2L, a los productos Opteon XL. Todo esto es cada vez más importante para el cliente y cada vez más importante para el instalador. Y es bueno que se lo transmitan al cliente. Resumiendo, los A2L alcanzan el rendimiento frigorífico, exceden el rendimiento energético, consumen menos energía que otros sistemas que hay en el mercado, alcanzan el tiempo de uso, o sea, la vida del sistema puede ser durante muchos más años, no van a cambiar dentro de, esperemos que en los próximos 15 o 20 años, esperemos, no puedo decir nada más. Alcanzan el coste total a la propiedad, es económico y les supone menos en la factura de la luz. Facilidad, instalación y mantenimiento, insistimos mucho porque es seguir trabajando con la misma tecnología y para el instalador es lo más sencillo de instalar y de mantener. Y si por si esto no fuera suficiente, reducen las emisiones totales de CO2, cada vez más importantes, sobre todo por las empresas que quieren ser cada vez más ecológicas, más verdes, y el menor coste del ciclo de vida y menor coste de abatimiento de CO2. ¿Por qué utilizar otra cosa? En estos momentos esto demuestra que es la mejor tecnología disponible. Y además el 454C está exento del impuesto de gases fluorados, con lo que no hay que pagar una más en las fugas que tengamos. Ya voy a ir muy rápido, porque me he pasado ya del tiempo 1 minuto y medio, pero voy a ir muy rápido. Estos ya son ejemplos de instalaciones que hay hechas por toda Europa. En España hay bastantes. En España, concreto, en Barcelona tienen el primer supermercado que se hizo con 454C, que se puso en marcha en octubre, y aquí tienen las condiciones. Es un supermercado de 600 metros cuadrados, no tiene nada de especial, lo hizo un compañero suyo, que es instalación y control del FRED, y como pueden ver, los componentes que utiliza son los componentes que utilizamos normalmente. Y además, exento del impuesto de gases fluorados. No es la primera, pero ya se han hecho más instalaciones. Hay un segundo supermercado también en Barcelona, un segundo SPAR, también hecho por instalación y control del FRED, de Valvi Alimentació, que ya está funcionando desde hace un par de meses. Hace poco también se puso en marcha en un supermercado Esclat en Tarragona una cámara de apoyo para la venta online. Esto sería más parte de frío industrial, pero dentro de un supermercado. Y como pueden ver, los componentes son componentes que se pueden conseguir, que los puede conseguir en cualquier parte. O sea, Skoda ahora mismo ya tiene todo este tipo de componentes disponibles para ustedes. Las emisiones van a ser cada vez más importantes, como ya he comentado. Esto es el famoso TEWI que nos trata sobre las emisiones. Esto es todo muy reciente, o sea, son cosas de septiembre, de octubre, desde este mismo año. Tenemos que optimizar los sistemas de frío, tenemos que mejorar los sistemas para que consuman menos energía, tenemos que mitigar el efecto el efecto climático de los gases refrigerantes y tenemos que cambiar hacia nuevas tecnologías y hacia energías renovables. No es que no lo inventemos, sino que las nuevas legislaciones, la ley del clima que se aprobó en mayo, el Real Decreto de Energías Renovables, van a suponer que se creen nuevos impuestos a las emisiones. Las emisiones directas ya tienen su impuesto, o sea, los gases fluorados ya tienen su famoso impuesto. Entonces, la idea será empezar a gravar otras emisiones, como puede ser pues, la producción de energía. Por desgracia, la energía que consumimos en las máquinas viene muy poco, viene solo un 20% de energías renovables. Y aún así van a subirse los impuestos para la producción. Con unos refrigerantes de un PCA muy bajo, lo más importante ya no va a ser la emisión directa, sino la indirecta. Vemos rápidamente el 134, porque este ya lo tienen ustedes más que sabido. Aquí tenemos dos productos, que es el 513, que hace una sustitución directa del 134A. Es posible un retrofit. Y es un producto con un PCA de 575. Es muy alto, con lo que a largo plazo se va a ir poniendo el 1234YF, que es el que llevan ustedes en los vehículos
obligatorio desde el 2017. O sea, desde el 2015 que se empezó a implementar en automoción, ya no se usa 134 en coches nuevos, sino que utiliza 1234YF, que es un gas refrigerante de sobra conocido. Y además está exento de impuesto porque tiene un PCA inferior a 150, en concreto es incluso inferior a 1. Aquí comparativas, vemos que el YF tiene unas prestaciones muy similares a las del 134A con un PCA inferior a 1. Este sería, como hemos comentado, para equipos nuevos y el 513A ya lo están utilizando para sustituir el 134A para bajar de ese PCA de 1300 a 573. Con lo que imagínense el ahorro, que es menos de la mitad del impuesto que se paga, ya no aparte del coste del producto. Conclusiones, hay productos en el mercado, estamos bajando los PCAs, estamos utilizando productos nuevos, podemos utilizar productos nuevos en instalaciones nuevas, en algunos casos también se podrán utilizar en instalaciones existentes, lo podemos comentar cuando ustedes tengan la necesidad. Y a largo plazo nosotros vemos productos como el 1234YF con un PCA inferior a 1 o el 454C con un PCA inferior a 150. Con esto termino, perdón, me he pasado 5 minutillos, espero que, que lo podamos recuperar. José. Bueno, esto es el programa que nosotros tenemos, perdón, se me había olvidado, este es el programa que nosotros se pueden descargar de nuestra página para poder hacer las comparativas de sus refrigerantes. Y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, José Pedro. ¿Me he enrollado demasiado? No, la verdad, se me ha hecho mena. Es que son muchas cosas, quiero transmitir mucha información. Te voy siguiendo y pensamos que es interesante. Cada vez que lo escuchamos sacamos un detallito más. Es positivo. Lo que es recordar es que si tienen alguna duda, si no la pueden exponer ahora, que a través de José nos la pueden hacer llegar y podemos ayudarles en todo, temas de cargas, temas de productos nuevos, reconversiones, lo que les haga falta. Muchas gracias. Así es. Recuerdo el chat, ¿vale? Hacer las consultas a través del chat y si no, incluso hacerlas a través del correo que os he dejado al principio, refrigeración@salvadorescuela.com. Yo sin más preámbulo doy la palabra a Albert Salazar, ¿vale? Que es nuestro representante de Dorin, el cual nos va a exponer pues la solución de compresores que nos proponen para los próximos años. Adelante, Albert, todo tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfectamente, vale. Albert, perfectamente. Pues venga, vamos a poner la pantalla y vamos a compartir. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo por mi parte y complementando esta buena presentación que ha hecho José Pedro, voy a intentar añadir información sobre uno de los productores de compresores semiherméticos en el mercado, que ya tiene testado y publicado todos los datos de capacidades y de rendimientos con refrigerantes A2Ls y HFCs y HFOs. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la compañía. Dorin es una compañía familiar que está ubicada en Florencia, donde tiene unos 100 empleados y en el resto del mundo tiene unos 150 empleados repartidos por los diferentes países para realizar la actividad comercial. Actualmente, Dorin fabrica algo más de 75.000 compresores al año y disponemos de unos 300.000 unidades de compresor en el mercado europeo. La distribución, como pueden ver aquí, es con una estructura muy ligera, porque en el mundo tenemos 150 empleados. Al no tener oficinas comerciales ni filiales en el extranjero, excepto en China, que se ha abierto una por la distancia y en tipología de mercado que es, nos provoca que tengamos pues, menos costes indirectos y una mejor colaboración técnica con nuestros distribuidores, que suelen ser muy escogidos para cada uno de los países. También nuestra gama de fabricación nos centramos únicamente en los compresores, sin entrar en tipologías de productos que podrían hacer competencia pues, a otros tipos de fabricantes. Aproximadamente, nuestra cuota de mercado en los más de 90 países en los que estamos trabajando
es que Italia es el principal mercado, evidentemente, con un 31% de las ventas de nuestra producción. Seguidamente tenemos lo que sería el continente europeo, con un 26% de nuestra producción. China, que es un mercado que desde estos últimos años ha crecido mucho en nuestra marca, sobre el 18%, y bueno, África 17%, mercado americano un 7% y Australia el 1% en Oceanía. Más o menos esta sería un poco la fotografía de la distribución de Dorin en el mercado internacional. Esta es un poco la evolución del producto en el mercado. La empresa se crea en 1918 y el año pasado tuvimos la suerte de celebrar los 100 años de la compañía. Y en el 32 sacó el primer compresor. No voy a entrar en la evolución de los diferentes tipos de producto, pero sí hacer mención, que es muy importante, que en el año 97 Dorin apuesta por investigar y empezar a trabajar con un gas refrigerante, que es el CO2, muy desconocidos para todo el mundo, y donde tenemos una mención especial por un reconocimiento a través de Sheco por esta investigación. En el año 98 fabricamos el primer compresor, que fue instalado en un laboratorio en Noruega, y a partir de ahí, en el año 99, sacamos la primera generación de compresores de CO2, que fuimos los primeros en el mercado en tenerla. Poco a poco, y a medida que todo el mercado de los gases refrigerantes y las normativas europeas e internacionales pues iban avanzando, incluida también la española, la gama de productos se iba adaptando un poco a estas necesidades de los diferentes mercados que podían haber. Ya en el 2002 ya presentamos una segunda generación de compresores semiherméticos para aplicaciones transcríticas y subcríticas. En el 2008 ya presentamos la tercera generación de compresores. En el 2012 creamos la gama de compresores que veremos para aplicación ATEX, entre comillas, porque la aplicación ATEX tiene mucha normativa diferente de aplicación y nosotros vamos a decir cuál es la que tenemos. Y esta gama de compresores también nos permite trabajar con hidrocarburos. En el 2014, con la aparición de las hidrofluoroalquinas y las mezclas, pues adaptamos el producto. En el 2015, aunque aquí no está indicado, sacamos al mercado el primer compresor HFC de doble tapa sin colectores externos. Y en el 2016 sacamos un buque insignia muy importante para nosotros, que es el primer compresor de doble tapa para aplicación CO2, que pienso que somos casi los únicos en el mercado que lo tiene. Desde el año 97, la investigación que Dorin empieza a hacer con toda la aplicación en CO2 nos ha permitido desarrollar componentes, materiales, diseño del propio compresor, que no solo nos ha servido para la aplicación de compresores CO2 y la fabricación, sino nos ha servido también para la fabricación y diseño de los compresores HFC, HFO. ¿Vale? Actualmente la gama de producción en Dorin se basa en estos tipos de compresores diferentes. Semiherméticos gama H, que son para aplicaciones HFC, HFO. Semiherméticos gama HEX, que son los ATEX y para aplicación de hidrocarburos también, aparte de HFCs y HFOs. Una gama de semiherméticos Eco Premium para 134, que es una gama que nace cuando se inician las aplicaciones con CO2 en subcrítico para la etapa de alta presión en los compresores. Tenemos una gama muy interesante de semiherméticos con inverter, específicamente con inverter, que puede llegar a un rango de aplicación de hasta 20 hercios para aplicaciones con HFCs, HFOs y mezclas. Semiherméticos gama CD en aplicación de CO2 transcrítico. Semiherméticos de la gama CDS en aplicación de CO2 subcrítico. Evidentemente ya ustedes sabrán la diferencia de presiones y de tipología de trabajo de cada una de las gamas. Semiherméticos de doble tapa para HFC, HFO y otra gama específica de doble tapa para compresores de doble tapa de CO2. Después también tenemos los famosos compresores abiertos y compresores abiertos de aluminio para el sector de transporte. Esta sería un poco la fotografía de la producción actual de Dorin. Entrando en la gama de compresores H, que es la gama diseñada para compresores de aplicación HFC, HFO, incluidos los gases refrigerantes A2L que estábamos hablando antes.
Estos compresores ya han sido testados para todos estos refrigerantes y tenemos publicados sus rendimientos y capacidades. Hoy día, todas estas nuevas adaptaciones y test que tenemos que hacer van tan rápido que no nos permite a veces de publicar en papel toda esta información, pero en Dorin tenemos en nuestra página web un programa aplicativo donde podemos crear simulaciones de trabajo en las instalaciones frigoríficas, donde ahí sí se publican todos los tests de los refrigerantes que vamos incluyendo en nuestros compresores. Es la información más actualizada que siempre podrán encontrar. En el papel, hasta que no se transcribe, se lleva a la imprenta, se reparte, no es tan rápido. Siempre, pienso que en todas las compañías, actualmente en las páginas web, la información es la más rápida de transmitir y la más actual. Bien, la gama H se divide en 8 líneas de producto, que son las H11, 2, 3, 4, con 9 tallas de compresor diferente y 82 modelos. Tenemos una gama muy amplia de compresor semihermético, que partimos desde un medio caballo de 4,42 metros cúbicos hora de desplazamiento hasta el 90 caballos con 244 metros cúbicos hora de desplazamiento, repartido en 82 modelos diferentes. Es decir, tenemos una gama muy amplia donde poder escoger y ver dónde puede encajar cada una de nuestras necesidades con los diferentes aplicativos. También cabe destacar que en la gama que tenemos, desde la gama H35 hasta la gama H6, tenemos intercambiabilidad con compresores de competencia en cuanto a anclajes, a grifos y visor de aceite, para facilitar la sustitución en centrales frigoríficas, ¿vale? Que si no, hay que adaptar las bancadas. Los compresores tienen los principales reconocimientos internacionales, así como homologaciones y certificaciones, y son compresores con diseño compacto, alta eficiencia, baja emisión sonora y elevados niveles de COP. Los compresores, según las tallas y la gama de producto, evidentemente se dividen en 2, 4, 6 cilindros y 8 cilindros. Y de la gama, sí, a grandes rasgos, sin entrar en profundidad, tampoco voy a decir mucho más de lo que nos ocupa en la presentación de hoy es la aplicación del A2L, y en el que todos estos 82 compresores cumplen con la normativa y están testados y publicadas sus capacidades para poder trabajar con este refrigerante, que parece que es un refrigerante que tiene un futuro bastante probable. La siguiente gama que tenemos es la gama HEX. Sería exactamente la misma gama que hemos visto de la H en cuanto a producto, pero con ciertas particularidades. Esta gama cumple con esta normativa ATEX para poder trabajar en ambientes inflamables, ¿vale? La diferencia con el compresor, básicamente H, es que la caja eléctrica está adaptada para ese tipo de aplicación, con su pala sacables homologado para ATEX. Bobinado, control de capacidad, arranque de vacío también están homologados para ATEX. Los presostatos de control de aceite de la gama H5, 6, 7 también tienen categoría 3G con la protección para ATEX. Las resistencias de Carter también tienen protección categoría 3G. El Criban, las termistancias, no son ATEX porque no están disponibles, entonces es un producto que nos provoca instalarlo en el cuadro eléctrico, que tienes que estar en una ubicación diferente de donde está el compresor, para que cumpla la normativa. Todos los compresores incluyen de serie sensor de temperatura de descarga, y las culatas de los pequeños, de los 11, 2, 33, 35, 41, son culatas específicamente diseñadas para trabajar con ese tipo de refrigerantes. Y este tipo de compresor está testado para poder trabajar también con hidrocarburos, con propano y propileno, ¿vale? Como ha explicado bien José Pedro, dentro de las limitaciones de cargas, de productos, de categorías, pero, por ejemplo, en el mercado internacional ahora mismo están saliendo algunos fabricantes de enfriadoras de agua con propano y con potencias intermedias y altas de capacidad. Y es un mercado que también se está creciendo en el mercado internacional.
La gama de producto, como he dicho, es la misma. Son los 82 modelos, dividida en 8 gamas de producto y con 9 tallas. Los desplazamientos son los mismos que hemos visto exactamente antes. La gama Chey, una gama bastante particular. Dorin, cuando sacó esta gama, diseñó un compresor con una patente que tenemos, y es que en el cigüeñal tenemos un plato de equilibrio que lo que nos permite es que a baja revolución del eje el compresor no vibre tanto como un compresor estándar normal. Esto nos permite que podemos llegar a un rango de velocidad de desplazamiento hasta 20 hercios, ¿vale? Y hasta un rango muy alto de 90 hercios. Esto nos da una regulación de capacidad altísima y una eficiencia muy alta para poder hacer las centrales. A nivel, por ejemplo, que el otro día en la presentación lo estábamos viendo con un poco más de detalle, en centrales comparadas en sistemas arranque y paro o con compresor inverter en la central como cabecera, en 24 horas de trabajo, una instalación con inverter arrancaba y paraba casi la mitad de veces que una instalación con compresores on-off. ¿Vale? Entonces, el esfuerzo mecánico, el consumo energético, todo se reduce muy notablemente. La gama inverter es una gama con 4 gamas de producto diferentes, con estas gamas de compresores que tenemos aquí, desde 10 hasta 15 caballos. Estos están de momento testados y probados para HFCs y HFOs. De momento no tenemos más publicaciones. Son compresores de 2 y 4 cilindros divididos en 11 modelos de producto diferentes. Pasamos a los compresores de doble tapa. Este es el primer compresor de doble tapa sin colectores externos. Como decía antes, en la evolución del producto en Dorin, la tecnología del CO2 nos ha permitido crear materiales, fundiciones, componentes, materiales internos de los compresores constructivamente, que nos ha permitido crear este compresor sin colectores externos. El colector externo se hacía precisamente para no transmitir la calor de la descarga al cuerpo del compresor. Entonces, la tecnología actual, con las presiones que trabaja el CO2, nos ha permitido diseñar este compresor que, al no tener los colectores externos, los riesgos de fugas también se reducen, pues porque son menos juntas, menos culatas, menos tornillería, etcétera, etcétera. Con estos compresores podemos llegar a temperaturas de evaporación por debajo de menos 75 grados. Se presentan en gamas de 4, 6, 8 cilindros en 17 modelos y 3 gamas de producto. Y el compresor se suministra con el subenfriador, válvula de expansión y la línea líquida montadas ya en el propio compresor. Aquí tenemos, por ejemplo, estos serían los desplazamientos de los compresores en cada una de las etapas. Y de las 2 gamas tenemos dos cilindros para una etapa, un cilindro para otra, 2 y 2. Y 4 y 2 para las diferentes etapas. Los compresores los tenemos repartidos hasta 65 caballos y desde 12 caballos de potencia. Como he dicho antes, de momento están testados para estos refrigerantes. Esta sería la gama de compresores de doble tapa para aplicación en CO2, que aquí he querido destacar a grandes rasgos, porque es una presentación muy por encima del producto. Esta es una gráfica y aquí tendríamos el rango de trabajo en presión con HFCs, HFOs, y este sería el rango de trabajo en aplicación con 744 en transcrítico, que trabajamos con presiones por encima de 140 bar de presión. Esta gama de compresor trabaja en transcrítico, ¿vale?
Bueno, esto realmente no, la instalación en el sistema booster no pertenece al doble etapa, sino pertenecería a los compresores que veremos después de transcrítico normales. Aquí tenemos la gama de compresores para los diferentes cilindros con los desplazamientos en las diferentes etapas. Y esta sería la gama de producto que tenemos con 50 modelos, que es una gama muy amplia de este producto. Actualmente en el mercado estamos trabajando ya con algunos fabricantes que están diseñando máquinas de baja temperatura con CO2 transcrítico con un solo compresor. Después disponemos de la gama de compresores abiertos para el naval, ambientes explosivos, transportes rodados en booster, etc. Y compresores abiertos de aluminio, en el cual tenemos para el transporte frigorífico con modelos de peso de hasta unos 6 kilos aproximadamente, el más pequeñito, que es un tema que incide mucho en el diseño de los equipos frigoríficos para transporte. Son compresores, en el caso del estándar para aplicación naval en explosivos, 2, 4, 6, 8 cilindros dividido en 21 modelos. Y en el caso de aluminio para transporte, en 2, 4, 6 cilindros con 50 modelos diferentes. También, que salía en la diapositiva de la evolución de producto de Dorin, hemos llegado a diseñar ya un compresor CO2 transcrítico de muy bajo peso para el sector del transporte ferroviario, que ya hemos empezado a hacer primeras instalaciones en trenes en Alemania, creo que en algún tranvía en Holanda, y bueno, estamos negociando con varias empresas de fabricación de trenes, donde ya se está instalando el clima de esos trenes con CO2, con compresores Dorin en aplicación transcrítica. Y finalmente, les recomiendo a quien pueda estar interesado, es un software muy interesante, el que tenemos, la descarga es abierta, no hay que registrarse y permite simular cualquier instalación de una unidad condensadora Dorin o un compresor Dorin, sea en aplicaciones con HFCs, HFOs, hidrocarburos, CO2, transcrítico, subcrítico, con eyectores de líquido, con eyectores de vapor, compresores en paralelo. La verdad que es un software que hemos llevado trabajando muchos años y que tenemos ahora una solución muy práctica para los instaladores, para que puedan disponer de la información de todos los tests que nosotros hemos realizado y ellos puedan calcular sus instalaciones fácilmente. Les animo a que lo descarguen y evidentemente ahí siempre encontrarán, igual que en cualquier otro fabricante de componentes, seguramente de refrigerantes también, en el caso que hemos visto, la información que corre por las páginas web siempre suele ser más actual y más rápida que en el papel, ¿vale? Y yo en principio, José, había hecho una presentación de 15-20 minutos como habíamos hablado, yo estoy. Bueno, perfecto. Oye, agradeceros a todos el esfuerzo. No sé, creo que está siendo algo muy positivo. Vemos esa gama toda esta gama de compresores, toda esta variedad de productos que podemos disfrutar, que podemos disponer junto con la variedad de refrigerantes y con estas soluciones. Bueno, no sé, creo que para todos nos deslía un poco ese entramado que creemos que nos vamos a encontrar de cara a los próximos años. Vale, vamos a pasar el turno a preguntas, ¿vale? Ya veo a Enrique hace una consulta, nos dice que si tenemos alguna variante en aceites. Entiendo que a variante en aceites se refiere a depende del tipo de refrigerante, tenemos que hacer algún tipo de cambio de aceite en estos compresores. ¿Respondo yo? Vale, Vincenzo. Albert, no sé si te escucha, tienes un mute. El aceite principal es el aceite POE que se utiliza por compresor
compresores por HFC. O sea, disculpa mi español. En absoluto, es Allora, totalmente entendible, totalmente entendible, Vincenzo. el aceite POE se utiliza con refrigerante HFC, con refrigerante HFO también. Por los compresores de Apex se utiliza diferente aceite si el compresor se emplea en ambiente Apex, ma con refrigerante HFC o HFO. Si se utiliza con refrigerante hidrocarburos, tiene un especial aceite PAG, PAG, ¿cómo se dice? PAG, de alta viscosidad. Y los compresores por CO2 tienen dos tipos de refrigerante, o aceite POE o aceite POE de alta viscosidad, 85 centistock, o aceite PAG de viscosidad 68 centistock. Perfecto, entendido. Enrique, era esta la consulta. Ahora en el momento de las preguntas yo sí que o bien las picáis en el chat, pero bueno, que también podéis desbloquear el micro y hacerlas de voz, por supuesto. Está un poco complicado, pero tenemos fichas técnicas por este argumento. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna cosita más? Yo tengo una pregunta para José Pedro, ¿vale? El tema del... A mí, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, el tema del R454C, pues la verdad es que me motiva mucho. Creo que es una buena solución para esa refrigeración pequeñita, ¿no? Cada refrigerante en su línea. El CO2 lo entiendo que es para ya plantas un poquito ya más considerables, y este 454 para este tipo de supermercados, 600 metros cuadrados, etcétera. Me ha quedado la duda, ¿cómo se comporta en baja temperatura? ¿Qué opinión tienes para congelación? Congelación de cámara, menos 25 de evaporación. Bueno, en congelación ya hay algunos, ya hay componentes y compresores en el mercado. Se comportaría muy parecido al R22. Podría estar perfectamente evaporando por debajo de menos 30, sin ni siquiera tener que poner una inyección de líquido ni una ventilación como se ponía cuando se reconvertían los compresores a 404, de 502 a 22, perdón, con el famoso de Van Cooling, inyección de líquido, todo esto, porque la temperatura de descarga es un poco más alta que el 404, pero es más baja que el 22. Entonces, en baja temperatura sí que sé que hay fabricantes de compresores, no sé cómo lo estará resolviendo Dorin, que en algún tipo de compresor más tipo scroll quieren añadir una inyección de líquido para asegurar la descarga, la baja temperatura de la descarga en baja temperatura, pero hay otros fabricantes, y me consta que en herméticos, en los que el compresor es el mismo y está trabajando exactamente igual que estaría trabajando con otros refrigerantes. De hecho, sí que hay ya disponibles en el mercado. Perfecto. Instalaciones para hacer a menos 25, menos 30, sin ningún problema. Estupendo, estupendo. Pues está tardando un poco más en llegar para la baja temperatura porque entendemos que el desarrollo, lo puede comentar también Dorin, el desarrollo de compresores es lo más costoso. Hay que hacer muchas pruebas, no se pueden lanzar al mercado productos que luego no vayan a funcionar, hay que asegurarse muy bien y es algo más laborioso. Pero sí que se comportaría muy parecido a un R22. Albert, quítate el mute, que no te escuchamos. No, que decía que tienes razón, José Pedro, que todos los compresores, no solo Dorin, sino todas las marcas, cuando publicamos todos estos datos, se han testeado todos los compresores en todas las condiciones. Si no, actualmente los datos ya no se publican por nadie, por lo menos en nuestro mercado. Y entonces, por eso os decía que la información que solemos colgar todos los fabricantes de componentes en nuestras páginas web es la información más actualizada, porque ahora me lo invento, ¿no? Pero igual mañana
cuelga una actualización de nuestro programa software con nuevos datos. Y si no es mañana, pues será la semana que viene. Pero es una evolución constante. Entendido. Muchísimas gracias. Nos pregunta Joan Font, mira, esta pregunta la respondo yo por alusiones, Joan. Sobre el tema de las nuevas certificaciones de manipulador de gas, ¿hay que hacer algún otro curso obligatorio para manipular este tipo de gases, los A2L? Bueno, para Joan y para todos, el tema de las nuevas certificaciones es una publicación que ahora va a hacer 4 años, se lanzó, ¿vale? Que es un curso adicional. Casi todo el frigorista, el que no tiene carnet de frigorista, ¿vale? Cuando tienes carnet de frigorista estás, bueno, ya estás al día de la normativa y reglamentación. Tuvo que hacer un curso de 24 horas para obtener el certificado de manipulador de gases refrigerantes de efecto invernadero, de gases fluorados refrigerantes de efecto invernadero. Vale, ese curso, recordar que eran unas 24 horas, ¿vale? Comprendiendo una parte teórica, una parte práctica. Ahora, para todo aquel personal que hizo aquel curso, incluso como acto formativo de reciclaje, hay una formación adicional, ¿vale? De 6 horas, obligatoria, que hay que hacerla antes, creo que antes de cumplir los 4 años de la publicación. Creo que estaremos a finales de febrero, estaremos como último. Sí, sobre febrero de 2021. Correcto, ¿verdad, José Pedro? Sí. Es un cursillito de 6 horitas, ¿vale? Que engloba una parte teórica y una parte práctica. Y es un curso de nuevas tecnologías, donde se habla de nuevos gases refrigerantes, donde se habla de la A2L muchísimo, donde se tiene que hablar de cómo trabajar y qué medidas de seguridad hay que tener en cuenta. Y nada más complejo que esto. O sea, es algo muy... Ese curso lo tienen que hacer todos los instaladores. O sea, ese curso es Correcto, para todos los instaladores. No solo es para los que vayan a trabajar con CO2 o con A2L, sino los que sigan trabajando con 404 también lo tienen que hacer. Bueno, con 449. Exactamente. Incluso los instaladores que tengan carnet de frigorista, porque me llegó alguna duda hace pocos días. Dice, oye, yo tengo carnet de frigorista y no tuve que hacer el 24 horas. Digo, bueno, es igual, el 6 horas hay que hacerlo todo el mundo. Porque es que además nos conviene a todos, porque es un curso de renovación de conocimiento, ¿no? Y de adaptación a unos nuevos refrigerantes que hasta ahora no existían, ¿vale? Pues tenemos esas 6 horitas, Joan. Si no es así, me corriges, José Pedro. Yo a veces me embalo con... Sí, Cuando me toca el tema de formación, me toca la fibra sensible. Es así, es así. Ese curso lo tienen que hacer todos los instaladores. Es un curso de nuevas tecnologías. Correcto. Mira, nos pregunta Jordi Clotet que el R454C, al ser una mezcla de R32 y 1234, es una mezcla azeotrópica. Vaya, pregunta de examen. No, es muy sencillo. Solo hay que ver el nombre. R454. Todos los que empiezan por 4 tienen deslizamiento. Efectivamente. O sea, los gases refrigerantes hay tres clasificaciones o 3 nomenclaturas. Los que son R32, R1234, R134, que son números como simples, que son productos puros. Luego está la serie 4 y la serie 5. Los que empiezan por 4 son gases con deslizamiento. Los que empiezan por 5 son gases sin deslizamiento. Hemos presentado el 513 como sustituto del 134. Sería un gas sin deslizamiento. No tiene ningún deslizamiento. En cambio, el 454C sí que tiene deslizamiento. El deslizamiento ha salido, está en una de las pantallitas, sí. Estaría en torno a los 6 grados. Sería pues algo inferior al 407C. 407C eran de 7, casi 7,9. Y algo superior al 449, por nombrar productos nuestros, que sería entre 4 y 4,5. Pero sí, es un azeotrópico. Con lo cual... Tiene deslizamiento. Tiene deslizamiento y a la hora de manipularlo a niveles prácticos, pues a la hora del miedo de casi toda la avería, ¿no? Ojito a las fugas, porque sí que conviene, o sea, lo que dice el libro de teoría es que si un refrigerante tiene deslizamiento, es una mezcla ceotrópica, es una mezcla que empieza por 400, a la hora de hacer la recarga de refrigerante conviene retirar todo el gas y volver a hacer la carga completa en estado líquido, para así garantizar que el porcentaje de la mezcla no se deteriora. Correcto.
¿Quién más se atreve a hacer alguna pregunta? Vuelvo a recordar, ¿vale? Vuelvo a recordar y vuelvo a compartirlo en la pantalla. A ver, esto es. Vuelvo a recordar y comparto en la pantalla la dirección de correo electrónico, ¿vale? Comparto la dirección de correo electrónico para hacer cualquier consulta. Nos podéis consultar a cualquiera, ¿eh? O sea, José Pedro, Albert Salazar, yo, por supuestísimo, encantado de responder siempre. Podéis consultar en cualquier momento a cualquiera de nosotros cualquier duda, tanto de esta ponencia como de cualquier tema que tengáis en cuanto a refrigerantes o en cuanto a refrigeración.